Bendiciones. Muy buenas noches, amados hermanos, Bendiciones a todos los hermanos que se conectan en esta hora. Le damos las gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta noche. Y para otros países ya será día. Pero damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Nos gozamos en el Señor, le damos la gloria y la honra a Dios. Vamos hoy a dar inicio en este estudio bíblico. Estamos ya por terminar el libro de Génesis. Y vamos en este capítulo que estamos, que es ya prácticamente los últimos tiempos de Jacob. Y José, como gobernador de Egipto, toma autoridad sobre todo. Pero vamos a dar continuidad al último capítulo que les dictó la profeta la semana pasada. Continuamos en el capítulo 47 y vamos del 25 al 31. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallaremos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalado para Faraón, el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron ahí los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Ismael para morir, y llegó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú digas. Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Aquí vemos cómo empezaron a forjarse estos últimos tiempos de Jacob. Jacob fue un hombre muy apegado a su familia, muy apegado a Dios y a tener esa fe en el Señor para construir todo lo que construyó. En sus últimos días, el faraón había dictado, 17 años atrás de su muerte, había dictado que las tierras de Gosén quedaran para toda la familia o toda la vertiente de José. Y esa tierra se apacentaron ahí, en esa tierra se apacentaron, empezaron a construir familias, empezaron a acentuarse, a sembrar, a tener animales y empezaron a multiplicarse. En esos 17 años ya Jacob estaba en su deceso y le pidió a José no morir en Egipto, sino que lo llevaran sus restos a donde estaban enterrados sus familias, su padre y su abuelo. Entonces ahí se traza ya ese último tiempo donde queremos estar en los orígenes, donde queremos buscar esos orígenes de nuestra vida, esos orígenes donde iniciamos, esos orígenes donde queremos ya estar en donde hemos llenado nuestra vida de paz, donde hemos gozado, donde hemos sido luz y vida, y donde Dios nos dio su engendramiento, que fue en toda la tierra de Israel. Ahí están los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Pero yendo un poco más allá de todo esto, Dios
es poderoso, sabio, constructor de todas las cosas. Él preparó y halló todo el camino para que Israel no pereciera, ni desfalleciera, ni muriera. Porque al enviar a José, ayudó a que el hambre o la hambruna que sucedió pasara rápidamente al poner a José y darle todos los dones y discernimiento que le dio para poder él entrar en el único territorio donde no iba a haber hambre, que era Egipto. Egipto fue esa vertiente que Dios utilizó para poder tener ese brazo para Israel. Y a través de uno de los suyos, un hijo de Israel, que era José, a través de él, Dios instituyó esa acción para que Israel pudiera estar en ese tiempo. Pero muchos dirán, Dios es sabio, es constructor de todas las cosas, Él conoce el principio y conoce el fin. Y así como Dios lo conoce, Dios conocía perfectamente lo que iba a pasar con esa hambruna y esa sequía que iba a haber, que por eso colocó a José ahí. Pero ¿por qué más adelante, en ese tiempo, los israelitas no se devolvieron a su tierra y se permanecieron ahí, los tomaron como esclavos y tuvieron esclavitud de 400 años? El por qué se permitió. Dios muchas veces permite muchas cosas para poder forjar un pueblo, forjar un carácter, forjar una vida. Todas las vidas de todas las personas que han servido a Dios completamente han tenido que pasar por procesos y situaciones, maduraciones, donde de esas maduraciones nace un nuevo líder. Y siempre Dios lo ha colocado así, desde el inicio con Adán, después con Abraham, después con Isaac, después con Jacob y después con José. Luego vendría Moisés y así sucesivamente. Siempre hay un tiempo y esos tiempos son los que Dios forma y forma nuevos líderes, nuevas personas que traen una transformación de vida en la enseñanza que Dios nos enseña a través de su palabra. Vamos a continuar aquí en el capítulo 48. Saludamos a todos los hermanos que van llegando. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, los hijos de José. Y se hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo de Efratá, y la sepulté allí en el camino de Efratá, que es Belén.
Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Que respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado. Y aquí les dijo: acercarlos ahora a mí y los bendeciré. Efraín y Manasés eran los hijos de José, que él tuvo con su esposa egipcia. Efraín y Manasés, como tal, fueron bendecidos, pero Jacob bendijo, le dio la bendición a los dos, pero bendijo al mayor. Manasés es una de las tribus de Israel y es una de las tribus que fue asentada para fortalecer esas 12 tribus. Esas 12 tribus que más adelante vamos a ir viendo la fortaleza, el origen y el apacentamiento de esas tribus, qué origen y qué traen en cada una de esas tribus durante el territorio y la extensión que hubo en Canaán. Porque Canaán está dividido sobre cada una de esas tribus. Y esas tribus son las que hoy conocemos, en las que se formó Israel, en la que se extendió. Pero también vemos que estas tribus luego se extendieron a otros territorios después de que hubo particiones de reino. Estas tribus se fueron extendiendo a otros territorios del mundo. Y ahí es donde se empezó a ensanchar todo este crecimiento de las tribus. Jacob, ya en su último tiempo, él ya agotado, cansado, ya tenía una edad demasiado avanzada, que muchos en este tiempo no llegan a esa edad a la que llegó Jacob. Pero todo es la permanencia en Dios. Jacob era un hombre consagrado a Dios, y a través de su consagración fue que Dios lo permaneció, lo sostuvo, y su obediencia a Dios es lo que le dio un final bendecido. Pero como vemos a todos estos hombres, ninguno tuvo una vida lineal, o sea, una vida sin problemas. Siempre, por más ungidos y bendecidos que han sido, siempre han tenido en sus vidas algunos baches, algunas situaciones que tuvieron que sortear para salir de todas estas situaciones y fortalecer más su amor, su fe y su confianza en el Señor. Dios nos enseña en que nuestra vida tiene que estar siempre alineada en una espiritualidad interior, en una espiritualidad llena de fe y de confianza en Dios. A veces en la vida suceden situaciones donde nos apartamos de Dios, pero Dios siempre está en el medio de nosotros. Y Dios busca que sus hijos estén siempre en Él. Mira cómo Dios cuida de los que son obedientes a Él, de los que son apegados a su mano y su confianza en Dios. A pesar de que hubo una hambruna, a pesar de que hubo situaciones de lo que le pasó a José y todo esto, Dios nunca dejó quebrantar a Jacob. Además, Jacob venía de una línea generacional bendecida y ungida, a raíz de su abuelo Abraham, quien tuvo una relación con Dios totalmente unida, totalmente llena de amor, de obediencia, de discernimiento y de paz, el cual Dios siempre se catalogó el amigo de Abraham. Y con esa unión, Dios le dio una vejez bendecida, le dio una promesa del cual la creyó. Hoy en este tiempo alguien le dice que va a tener un hijo a los 80 años y no lo cree, y lo duda, y es lo que hoy se ha partido: la fe, la confianza y la desobediencia, que la rebeldía de estos tiempos es lo que aparta al mundo de la fe en Dios. Isaac, un hombre de mucha fe,
un hombre de una visión, si lo podemos catalogar. Isaac fue el que denominó hoy en día como la visión de los sueños, como la fortaleza de fe, como visionar y hacer que todas las cosas que tú visiones se hagan realidad cuando tú meditas en el Señor, cuando aprendes a fortalecer la parte interior que es el fuego de Dios dentro de ti, cuando aprendes a consagrar tu vida, tu entendimiento y todo en Dios. La vida no es un color de rosas que está llena de rosas por donde caminas. Siempre la vida va a tener baches, situaciones, pero ahí está el camino que debemos fortalecer. Es la confianza, es la fe. ¿Qué tanta fe creemos? Porque en dado momento, en algunas circunstancias, puede alargarse por tu incredulidad, por la duda, y ahí puedes perder completamente la fe, porque puedes decir que Dios te ha abandonado, pero Dios no abandona a sus hijos. Él siempre está ahí sustentándote. A veces te corren necesidades, te corren situaciones difíciles, pero cuando creemos en que algo va a pasar en algún momento, es donde debemos poner nuestra fe delante de nuestra vida, siempre anteponiéndonos antes que ingrese un pensamiento negativo en nuestro corazón o en nuestra mente, para no apartarnos de Dios. Porque cada vez que dejas entrar un pensamiento negativo a tu mente, ese momento se alarga más, y se alarga más porque estás dándole cabida a la duda, al pesimismo, a la negatividad. Debemos alimentarnos todos los días desde que nos levantamos, declarando sobre nuestras vidas, sobre nuestro ser, que Dios está con nosotros, que el Señor es nuestro guía, que Él es nuestro pastor, que Él nos guiará en las decisiones que debemos tomar, que nos fortalecerá en los momentos débiles y nos llenará de un gozo para que nos fortalezcamos en esa fe. No dudemos en cada paso que damos. No desconfiemos en la voluntad divina del Señor, porque Él hace obras perfectas. La confianza es la fortaleza. Y eso era la virtud de Isaac. Isaac no tuvo, digamos, tantas situaciones complicadas en la vida, porque él siempre estuvo muy apegado al lineamiento de Abraham, su padre, a todo lo que él le enseñó y a todo lo que él aplicó en su vida. La única situación, digamos, fue la bendición en la que Jacob engaña a Isaac y Isaac le concede la bendición a Jacob, pero ya estaba contemplada por Dios desde antes de nacer. Ya estaba contemplado que el menor sería el de la bendición. Y en Jacob tuvo muchas batallas. Jacob tuvo una vida, digamos, de subidas y bajadas, como cada ser humano hoy en día. Un día está bien, otro día tiene algún inconveniente. La vida de Jacob, confiada en la fe en Dios, siempre tenía situaciones, pero traía una raíz de por qué esas situaciones. Del engaño que le hizo a su padre, ya ahí traía un quebranto. Y eso le costó en que a él también lo engañaron. Lo engañó su tío, que era el padre de Lea y de su otra esposa. Pero ahí es donde vemos que lo que hacemos mal, tarde que temprano, también lo pagamos. Y lo pagamos de la manera que a veces no vemos o no sentimos. Y con un cambio de ovejas, con un negocio de engaño, lo que hizo el padre de Lea, fue lo que le hizo Jacob, y duró un tiempo trabajando gratis para poder obtener el matrimonio. Y él lo hizo más por amor a la mujer que amaba. Entonces,
Nuestra vida se forja dependiendo de las decisiones que en nuestra vida tomamos. Si tomamos algunas decisiones no muy buenas en nuestra vida, más adelante tendremos algún inconveniente. Hay situaciones que podemos pagarlas muy fuertes, como otras que podemos balancearlas y salir de ellas bastante rápido. Todo está en la fe, todo está en la confianza, todo está en cómo le coloquemos nuestra confianza en el Señor, cómo nos fortalezcamos en Él, cómo podamos vencer nuestros propios miedos, nuestras propias dudas, nuestras propias soledades y angustias que hay en nuestro ser. El vencerlas es lo que nos fortalece a ir adelante con fortaleza, con plenitud y con una paz en el Señor. Continuamos en la lectura de la palabra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha. Entonces José los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel Manasés, y a su izquierda a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron sus padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre, cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo a Israel y a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. Dios hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Vemos cómo Dios es sabio, y cuando habla a través de tu interior, Dios te dice qué hacer. El interior debemos aprenderlo a desarrollar ese diálogo con Dios, encender esa llama interna, entender que Dios habla a nuestro interior, que debemos escuchar la voz en el silencio para que su voz se escuche en nuestro interior y podamos ser sabios en toda la sabiduría divina que Dios hoy nos enseña a través de este capítulo.
cómo Dios tenía bendición para los dos hermanos, Efraín y Manasés, pero su mano derecha estaba sobre la cabeza de Efraín, y Efraín, que era el menor, iba a traer más multiplicación y bendición que Manasés, aunque los dos serían dos tribus de bendición, dos tribus de multiplicación, pero una sería más grande que la otra. Muchas veces la bendición en todos estos capítulos que hemos venido estudiando y en los que vendrán, siempre el menor ha sido bendición más que el mayor. En Israel, en el Medio Oriente, se acostumbraba primero a bendecir al mayor, a su primogénito, y en muchas otras culturas. Pero cuando Dios habla en tu interior, te confronta, y al confrontarte, así tú tengas unas directrices internas de conocimiento que todo se ha hecho en esa manera, Dios siempre la cambia de la manera como Él cree, quiere y ha puesto. Y si Dios ha puesto el menor de tus hijos sea quien sobresalga sobre el mayor, es porque Dios ya lo tenía destinado desde antes de nacer. Muchas veces el menor trae trascendencia de bendición más que el mayor, y en otros casos el primogénito trae la línea cuando Dios lo ha aprobado así. Y así ha pasado con la tribu de Manasés, con José de las 12 tribus, el menor, con David, que el menor de sus 7 hermanos era David, y fue el escogido. Siempre Dios se ha distinguido por tener privilegios sobre los débiles, sobre el que está más menospreciado, sobre el débil. Siempre Dios ha tendido su mano sobre aquel que ha sido más débil, para Él exaltarlo y acrecentarlo. Hoy nos fortalecemos en esa palabra y nos cuestionamos en nuestro interior, diciendo: Señor, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué tú quieres en nuestra vida? ¿Por qué me he equivocado tanto en la vida? ¿Por qué he hecho tantos errores? ¿Por qué hasta hoy, a los tantos años que tengo, me doy cuenta que me he equivocado? Que he cometido decisiones erróneas en mi vida, que he hecho mal en lo que creí que era bien, que no hice lo correcto en el momento que sabía que tenía que hacerlo, hice lo contrario. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nuestra vida se ha detenido, que ha habido muchos errores que han manchado nuestra vida, que la han detenido. Así como en el tiempo en que Israel fue paralizado años y se alargó ese castigo 400 años y tuvieron que esperar muchas generaciones para poder salir de la esclavitud. ¿Cuántos han estado esclavizados por sus mismos errores, por sus desobediencias, por no tener un discernimiento en el momento que tenían que discernir, que tenían que entender, que apagaron sus sentidos y escondieron su conciencia para darle paso a una inconsciencia en malas decisiones? Hoy el Señor nos invita a fortalecernos en la fe, en desprendernos de todo lo que hemos creído que está bien, pero que en realidad no está bien. En todo lo que nos han enseñado a través de las costumbres, y que hemos adaptado y adoptado costumbres que han sido costumbres que nos han traído daño, costumbres que no han sido buenas, costumbres que nos
han fragmentado la vida, costumbres que han venido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las generaciones, y que hemos traído desde esas generaciones maldiciones. Hemos traído situaciones que nos han acarreado en nuestra vida, circunstancias muy difíciles, circunstancias donde tú muchas veces no tienes la culpa de lo que te está pasando actualmente. Tú no te explicas el por qué estás enfermo, tú no te explicas el por qué no te va bien en la vida, no te explicas por qué no has conseguido la persona idónea para tu vida, por qué no te has casado, por qué no has podido encontrar la pareja ideal, por qué todo lo que haces te ha ido mal. ¿Por qué? Porque muchas de estas situaciones vienen desde nuestras generaciones. Y nuestras generaciones han cometido errores. Unas lo han hecho bien, otras lo han hecho no muy bien. Y esas situaciones han acarreado líneas generacionales. Y es lo que nos encausa. Abraham, el padre de la fe, forjó una generación para sus hijos y nietos, una generación limpia, una generación de bendición. Aunque él traía una línea generacional mala por su padre y por los acontecimientos que hizo su padre, Dios vio el corazón de Abraham y al cambiarle el nombre de Abraham a Abraham, rompió un ciclo de maldición. Y cuando él rompió ese ciclo de maldición, la vida de Abraham inició de cero, inició construida ¿con quién? Con Dios, de su mano. Qué bueno uno borrar todo su pasado, borrar toda línea del pasado de nuestra vida, cortar con ese ciclo y poder dar inicio a una vida de la mano de Dios, una vida con identidad transformada en el Señor. Cristo Jesús nos ha dado una nueva oportunidad a través de su sangre, a través del pacto que Él hizo, a través de cortar el linaje, a través del sacrificio en la cruz. Su sangre entró en nuestra vida y nos cambió la identidad. Pero ese cambio de identidad debemos adoptarlo y creerlo y arraigarnos a obedecer y a caminar bajo ese concepto de vida que nos ha dado Cristo. Así como lo hizo Abraham, Dios le cortó el ciclo de su vida y cambió su nombre. Y al cambiar su nombre, cambió su identidad. Así pasó con Jacob. Jacob venía con una mala raíz, que fue el engaño. Y el engaño lo llevó a que lo engañaran y que lo robaran. Pero cuando Dios vio su fe, vio su obediencia, Dios le dio la oportunidad de cambiar su identidad. Pero esto lo luchó Jacob, lo batalló con el ángel, lo batalló porque él cargaba ese dolor que en cualquier momento que volviera donde su padre, su hermano Esaú, lo podía matar por lo que le hizo. Él cargaba una culpa, cargaba un dolor, cargaba una angustia, pero él cortó esa angustia y cortó ese linaje a raíz de que Dios le cambió el nombre a Israel. Cuando le dio ese nuevo nombre, nace una nueva identidad. Cortó el orden genético. Ese corte genético lo cortó para darle un nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, la construcción nace desde el momento que vuelves a crecer, que vuelves a iniciar. Ese corte dio una nueva identidad. El cambiar la identidad de Jacob por Israel le dio un nuevo crecimiento, una nueva paz, un nuevo ensanchamiento y una vida sólida hasta su vejez. Vemos cómo Dios protegió a través de su abuelo Abraham
bendijo un linaje de cuidado a sus hijos y a sus nietos, pero cuidó también de su raíz, el pueblo que dirigía Jacob, porque su campamento se ensanchó, y al ensancharse su campamento ya había un pueblo. Y esa bendición de su abuelo venía hacia Jacob. ¿Por qué? Porque su abuelo fue justo, fue limpio y fue consentido en los ojos de Dios. Por tal que esa bendición se trasladaría también a Jacob. Y por el amor de su abuelo, él bendijo a Jacob y protegió con esa bendición al pueblo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su hijo menor, José, hasta un pueblo totalmente extraño para ellos, porque era un pueblo extranjero, un pueblo idólatra, un pueblo de otras costumbres. Y tuvo que llevarlo ahí para que él fuera catapultado a través de sus dones, catapultado a un cargo donde iba a tener privilegios para que en el momento de la sequía fuese protegido por el faraón, protegido por una bendición y protegido para proteger a todo su pueblo, a toda su raíz israelí. Cuando fue llevado todo el pueblo a Egipto, el faraón les cedió tierras para que ellos permanecieran y se asentaran en ese lugar y pudiesen pasar todo el tiempo que duraron muchos años, muchísimos años, el cual parte de esa raíz cambió. ¿Por qué? Porque aunque ellos solamente se mezclaban entre ellos, digamos, tenían matrimonios y uniones entre israelíes, ¿sí?, entre judíos, ellos no se mezclaron con egipcios, aunque algunos se mezclaron con egipcios, algunos en el tiempo ya avanzado, muchos hijos que nacieron de ahí, nacieron con origen egipcio. Y ahí partía la genética que venía desde la raíz de Abraham. Entonces, es comprender cómo tú puedes quebrantar tu vida, limpiar tu vida, transformar tu código genético de tu vida, cambiar esa esencia. Muchos no tienen la culpa de los orígenes de sus familias, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y muchos cargan con maldiciones que no tienen ni idea de qué hicieron sus abuelos, pero esas generaciones muchas veces van hasta 2 y 3 y 4 generaciones hasta culminar para romper el ciclo y hacer un nuevo nacimiento. Es lo que hoy el Señor nos trae para que sepamos muchas cosas que nos pasan en nuestra vida y que lo cual nos hace perder muchas identidades de lo que somos nosotros. Porque el desespero, la angustia, la duda, hace que eso se tome situaciones en contra del Creador y se toman en rebeldía. Muchas veces por rebeldía tú te juntas y tomas obras con otras personas que no te convienen, personas donde esa identidad se va a dañar otra vez. Después lo que pasó con Salomón. Salomón dañó la identidad de un sobrino también de su padre David, porque David mezcló la raíz con mujeres que pertenecían a otros territorios de Canaán, mujeres que venían de otros reinos donde eran idólatras, donde adoraban a dioses falsos, donde tenían costumbres diferentes, porque siempre los israelíes se denotaban siempre por ellos solamente. Construían familias entre el mismo pueblo, ellos se casaban con la misma raíz de su pueblo, de su misma bendición.
Pero cuando David quebrantó al casarse con mujeres de otras tribus, ahí se empezó a dañar la raíz. Y su hijo Salomón tomó el mismo ejemplo, viendo el castigo que Dios le dio a David. Él tomó el mismo ejemplo, pero él fue peor porque Salomón tomó esposas de otras naciones y supuestamente con el derivado o la excusa de que él tenía que hacer tratados políticos, ideológicos al casarse con otras tribus para no tener guerras. Entonces él se casaba con la hija de otro rey de otra nación y al tener ese laxo, ese pueblo no lo atacaba a él. Lo mismo hizo con muchas, con más de 1000, como lo hizo con Egipto. Él se casó con la hija de un faraón para que ese pueblo no lo atacara en ningún momento. Por eso Salomón en su tiempo nunca tuvo una guerra, porque él hizo tratados políticos, pero esos tratados políticos se le vinieron atrás un momento a otro que todas las mujeres se rebelizaron y querían adorar sus propios dioses. Y lo convencieron para que les dejaran hacer estatuas y templos en alrededor de Israel. Y él, al permitirle, en todo alrededor de Israel empezaron a hacer, cerca de los árboles, empezaron a hacer altares. Y esos altares eran altares a dioses paganos, hasta que Dios se enfureció. Y al enfurecerse, él le quitó el reino. Cuando Salomón ya estaba al morir, le partió el reino en dos. Un reino se lo dio a Rehoboam, que era el hijo de David, y otro reino se lo dio a Jeroboam, que era un siervo. Se lo dio un siervo, y ahí es donde Israel se parte. ¿Por qué? Porque dañó la raíz genética, dañó toda su raíz en la desobediencia. Y ahí es donde vemos las consecuencias de nuestra vida. Así que damos gracias a Dios porque el Señor nos enseña y le pedimos a Dios que nos conceda plenitud de paz y plenitud de entendimiento, para que en los momentos de desesperación no nos dejemos llevar por la rebeldía, no nos dejemos llevar por el cauce de apartarnos de Dios, ni por hacer las cosas a nuestra manera. Dios es Dios y Él conoce el principio de nosotros y el fin de nosotros. Él nos ve a nosotros en un panorama el cual Él ya conoce nuestra vida. Él sabe qué vamos a hacer antes de que lo hagamos. Pero el ser humano siempre, como se cree más inteligente, el ser humano cree que con sus decisiones lo está haciendo bien. Pero para el que ve sobre nosotros, Dios sabe que cada decisión que nosotros hagamos es una decisión de doble filo. O es una decisión buena o es una decisión mala que nos va a traer consecuencias a nuestra vida, que nos va a alargar el tiempo de cualquier situación que añoremos o que anhelemos. Porque muchas veces pagamos tristezas y dolores por una mala decisión, que nos puede costar años, que nos puede costar nuestra vida, que nos puede costar todo. Por eso hoy esta palabra nos trae que debemos empezar a construir una gestación nueva, lleno de una identidad nueva y renovada, para que nuestra vida a partir de hoy se la preparemos a toda nuestra generación, porque lo que tú hagas mal hoy lo va a pagar tus hijos, tus nietos o tus bisnietos. Por eso es importante en este tiempo hacer las cosas bien, darnos cuenta de despertar una conciencia. El despertar la conciencia nos indica todo lo que debemos realizar para el bien. Continuamos con la palabra. Vamos a Génesis 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé
lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas no serás el principal, pero cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junten en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Hacemos un alto aquí para ver y entender cómo Israel empieza a bendecir y a maldecir, ¿sí? Pero entre esas palabras que él empieza a generar, empieza a destacar la vida de cada hijo y el destino de cada tribu. Cada uno de sus hijos es una tribu que representan las 12 tribus de Israel. Rubén es el primogénito de Jacob, pero Rubén en el principio, por ser un primogénito, tuvo una vida bien destacada, una vida ordenada, hasta que él se desvió del camino. Rubén se metió con una de las esposas de Jacob y hizo desobediencia. Y por eso Israel le dice a él: fuiste principal en dignidad y principal en poder, impetuoso en aguas, pero no serás mi principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, o sea, estuvo con su esposa, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. O sea, él quiso sustituir a Israel. Y esto le costó su progenitura. Ya no sería el primogénito. Simeón y Leví eran los siguientes hermanos. Simeón era un hombre temperamental, violento, oscuro. Era una persona completamente fuera de sí. Era una persona que no le importaba matar. Era una persona que tenía un ímpetu totalmente desaforado. Era bebedor de vino. O sea, digamos que todos los hijos no son iguales, ni todos los hijos son obedientes. Pero entre sus 12, estos eran los más violentos de todos: Simeón y Leví. Simeón y Leví fueron los que mataron, los que violaron a su hermana Dina. Ellos mataron toda su tribu, ya sin causa, porque ya habían hecho un pacto para sanar y subsanar la que hizo este príncipe con Dina. Ellos se iban a casar, pero estos dos tomaron la ley por su mano y violentaron a ese pueblo y los mataron a todos. Así que ellos ya cargaban sangre en sus manos y es una maldición para ellos y su tribu. Por eso dice aquí: armas de iniquidad, tus armas y su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junten. Por eso dice, ni mi alma, el alma de Jacob, o sea, su bendición no entrará en ellos. Dice, no entrará, ni mi compañía se juntará con ellos, porque en su furor mataron a hombres, y en su temeridad desarretaron toros. Cuando dice desarretaron toros, fue que generaron venganza, generaron duelo
en las mujeres que quedaron viudas, en los hijos que quedaron huérfanos, de todos los que mataron, generaron odio contra ellos y contra sus tribus. Eso es cuando tú haces mal por bien, cuando tú quieres hacer algo que crees que está bien y lo haces en tus manos y sin importar situaciones que van a causar odio y que van a causar venganza más adelante. Porque si a un niño ve que le matan a su papá, que le matan a su mamá, es un nuevo enemigo que se crea. Es un enemigo que va a alimentar el odio y que cuando crezca va a ser el enemigo número 1 tuyo. Esto es lo que causó Simeón y Leví al hacer esto. Luego él nombra a Judá. Judá es su hijo, que Judá es la tribu de bendición. Es la tribu donde está la línea generacional donde llega Jesús. Es la línea generacional donde está David, donde viene toda la línea de bendición. La tribu de Judá es una tribu justa. Por eso dice: de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como un león, así como el león viejo. ¿Qué hace un león? El león es el rey de la selva, pero el león tiene autoridad y tiene fortaleza. Aunque tiene ego y tiene fuerza, tiene el dominio de apacentarse. Y eso es lo que hizo Judá. Por eso dice aquí: así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se entregarán. Silo es el sitio donde ellos se gestaron. Este es el camino de cada hijo, cómo va gestando. Vamos continuando con los hijos. Atando a David su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Estamos hablando de la sangre. Ya estamos, cuando se habla de vino, el vino representa la sangre. La sangre. Y el pan, la vida. Para que lo entendamos cuando vamos avanzando en todo. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Otro de los hijos de Israel. En puertos de mar habitarás, y serás para puertos de naves, y sus límites hasta Sidón. Zabulón habitó las tierras que están junto al mar, y esas tierras son las tierras de Sidón, que hoy se conocen en la parte de las fronteras entre Israel y el Líbano. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que él descansó, que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó sus hombros para llevar y sirvió él su tributo. Ahora va Dan. Dan es otro de los hijos. Juzgará su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Aquí él habla de estos dos, de Dan, y habla de
de Isaacar. Isaacar, nombre que va a ser una persona que va a tener apacentamiento en tierras, que va a tener tierras deleitosas, o sea, que van a ser fructíferas, pero con Dan habla que va a ser como una serpiente junto al camino, una víbora en las sendas, o sea, que va a ser no muy bueno sus tribus, porque sus tribus van a traer inconvenientes dentro de ellos, porque aquí cuando habla de la serpiente va a haber traición, y habla de traición junto al camino que muerde los talones del caballo de los jinetes. Entonces, él visualiza en cada hijo la situación que va a pasar con sus tribus. Vamos a la tribu de Neftalí. Neftalí es otro de los hijos, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el nuevo el muro. Le causaron amarguras, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Pero las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aquí esta tribu, la de Neftalí, es una tribu pacífica, pero es una tribu que tiene fortalecimiento en la fe, fortalecimiento de la raíz también de lo que José hizo, de lo que sufrió José. Por eso la bendice a través de tener el fuerte de Jacob por el nombre del pastor. Cuando habla del pastor es que habrá liderazgo de apacentamiento, de guía espiritual, que es Dios sobre la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos, y arriba con bendiciones del abismo, que está abajo con las bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos, hasta el término de los collados. Eternos serán sobre la cabeza de José y sobre el frente del que apartó de entre sus hermanos. Él bendice esta tribu, pero bendice a José como el primogénito. Le da la progenitura a José, lo bendice con bendiciones sobrenaturales, bendiciones que va desde el Altísimo, desde el Omnipotente. Cuando él habla del Omnipotente, es la bendición del Shaddai. Cuando él habla del Shaddai, es que el Shaddai es el Todopoderoso, quien rescata de toda trampa al cazador, es quien lo libra de todas las trampas que los enemigos tiendan contra él. Dice: te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, que es el Shaddai, y con bendiciones del abismo, o sea, las de abajo. ¿Por qué? Porque el Shaddai es el único ser en la bendición, que es uno de los nombres de Dios, que es el que asume a Jesús como el Shaddai. ¿Por qué? Porque a él se sujetan los espíritus inmundos y los demonios. Son los únicos que se sujetan al Shaddai, a Jesús. Son los únicos que cuando Jesús llega, ellos se doblegan. Todo el espíritu inmundo se doblega ante la presencia de Jesucristo, del Shaddai, que es el nombre poderoso, que va sujetando. Por eso se llama el Omnipotente, porque tiende a tener el poder sobre lo de arriba y el poder sobre lo de abajo. Bueno, aquí quedamos aquí en las bendiciones para la tribu de Benjamín, que va a ser la próxima semana. Pero damos gracias a Dios. Nos ponemos en las manos de nuestro Dios amado y le damos la gloria a nuestro Señor para que Él nos bendiga, nos transforme y nos guíe a una vida nueva. Padre, bendice tu pueblo, Señor. Derrama bendiciones sobre todos tus hijos
Llénanos de gozo, de paz, de misericordia, de amor, de gracia. Bendecimos esta noche, Señor, y bendecimos todo lo que tú obras en cada uno de ellos. Derrama el gozo y la paz para que seamos llenos de ti en tu obediencia y en tu amor. En el poderoso nombre de Yeshua y Mashiach. Amén.